El 14 de abril de 1945, las tropas comunistas se reunieron a 60 kilómetros al este de Berlín. Tres grupos de ejércitos rusos comenzaron a rodear la capital del Tercer Reich, preparándose para el asalto final. En el norte estaba desplegado el segundo frente bielorruso, comandado por Konstantin Rokovsky. En el sur se hallaba el primer frente ucraniano bajo mando de Iván Konev y Vasily Chikov. Y en el centro y al este, a 60 kilómetros, se encontraba estacionado el primer frente bielorruso, conducido por el general George Zhukov. Fue precisamente este último grupo de ejércitos que iniciaría el ataque 6 días más tarde. En total, las fuerzas soviéticas sumaban 2.500.000 hombres, 6.300 tanques de guerra, 5.000 piezas de artillería de todo tipo, apoyados por más de 6.000 aeronaves. A las 2 de la mañana, 22.000 cañones soviéticos de largo alcance abrieron fuego sobre las localidades. A la luz del alba, unos tanques soviéticos acompañados de infantería cruzaron la pantanosa planicie y acercarse a la colina, pero los cañones antiaéreos colocados en la cima empezaron a diezmar a los tanques atacantes y los alemanes empezaron a despedazar a la infantería, que se batió en la lenta retirada debido al lodo. Mientras tanto, en el sur, el primer frente ucraniano de Konev iba avanzando de acuerdo al plan. Stalin, molesto por los contratiempos en Sídlov, dio permiso de entrar a Berlín a Konev, presionando aún a Zhukov que envíe a sus reservas a combatir a Sídlov, logrando avanzar solo 6 kilómetros. En la noche del 18 de abril de 1945, los soviéticos alcanzaron su último cinturón defensivo que Irizy había levantado, decidiendo el resultado de la batalla. Para el anochecer del 19 de abril de 1945, las defensas alemanas habían sido destruidas y el frente oriental había dejado de existir. Ante este panorama, el noveno ejército y el cuarto cuerpo Panzer de la Wehrmacht corrían el riesgo de ser rodeados por el primer frente ucraniano, que avanzaba desde el sur, y el primer frente bielorruso desde el oeste. El 20 de abril, Hitler cumplía 56 años y la artillería soviética alcanzó Berlín. El frente bielorruso de Zhukov, dotado por 300.000 hombres, empezó a rodear la capital alemana por el noroeste y el este. En el sur, el primer frente ucraniano de Iván Konev, con casi 200.000 soldados, quebraba el flanco norte del grupo de ejércitos centros de Konev. Al mismo tiempo, el tercer cuerpo Panzer era atacado por el segundo frente bielorruso de Konstantin Rokovsky. El 22 de abril, Hitler se enteró que este no había podido avanzar como se había planeado. Al chocar con la feroz resistencia del primer frente bielorruso, esta noticia destruía las esperanzas de Hitler para alejar a las vanguardias del ejército rojo lo más posible de Berlín. Y apenas se enteró de la noticia, Führer sufrió un grave colapso nervioso, después de acusar rabiosamente a los generales de la Wehrmacht como cobardes y traidores. Hitler aceptó finalmente que la guerra estaba perdida. Además, anunció que se iba a quedar en Berlín hasta el final y moriría allí. En Berlín, los tanques soviéticos ya estaban llegando al anillo defensivo de la ciudad, mientras que en el norte, el segundo frente bielorruso había avanzado 15 kilómetros más allá del Oder y tenía ocupado el tercer cuerpo Panzer. Cottbus se había perdido y para el 23 de abril el noveno ejército había quedado separado de la ciudad. Parte del primer frente ucraniano había partido al oeste para encontrarse con el 12º ejército de Wenck. El 25 de abril, el segundo frente bielorruso cruzó finalmente la línea de defensa del tercer cuerpo Panzer, lo que permitió a los rusos y a los norteamericanos el encuentro y primer contacto cerca de Torgau, en las márgenes del río Alba. El 28 de abril, los soviéticos avanzaron desde el norte, acercándose peligrosamente al Reichstag y por ende acercándose al búnker de la Cancillería donde estaba Hitler. Los lugares donde la lucha fue más intensa fue en el Reichstag precisamente, así como el puente Moltke y la Alexanderplatz. Para esa fecha los alemanes controlaban una franja del terreno de 5 kilómetros de sur a norte y 15 kilómetros de este a oeste. Entre la noche y la madrugada del 28 al 29 de abril, Adolf Hitler se casa con Eva Braun,
en una sencilla ceremonia donde acuden los principales habitantes del Fuhrenbunker, incluyendo a los esposos Goebbels. En la mañana del 29 de abril, los soviéticos ya penetraban en los barrios más céntricos, Kreuzberg y Mitte. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun se suicidan en el Fuhrenbunker. En la tarde del 30 de abril, las tropas soviéticas lanzan su ataque sobre el edificio del Reichstag, que desean tomar en pocas horas para ofrecérsela a Stalin como obsequio del 1 de mayo. La lucha en el Reichstag es brutal, y los defensores alemanes se parapetan bien en las ruinas. Tras varias horas de salvajes combates dentro del edificio, soldados soviéticos se abren paso hacia el tejado y en la noche del 30 hacen ondear desde allí una bandera de la URSS. Tras la muerte de Hitler en la noche del 30 de abril, Widling envía al general Hans Krebs al cuartel general del general soviético Vasily Zhukov, jefe del segundo frente bielorruso, para acordar los términos de una rendición aceptable según los términos de Joseph Goebbels, quien dirige de facto a las fuerzas alemanas tras el suicidio de Führer. Zhukov es informado sobre la muerte de Hitler, pero rehúsa admitir las exigencias de Goebbels y anuncia que solo puede aceptar una rendición incondicional. En medio de la noche, los soldados y oficiales que aún han sobrevivido de la batalla en el cerco de Berlín huyen de la zona del Fuhrenbunker para escapar en grupos con la intención de llegar a los territorios bajo control norteamericano. Finalmente, a las 1:00 horas del 2 de mayo, el general Widling, con su Estado Mayor, envía un mensaje al general soviético Vasily Zhukov, jefe del segundo frente bielorruso, para solicitar la rendición incondicional. Zhukov se entera entonces de la muerte de Krebs y acepta a Widling como jefe máximo de la guarnición berlinesa. Para el amanecer de ese día, las tropas soviéticas lanzan un asalto final hacia la Cancillería del Reich, pero hallan muy poca resistencia, en tanto la mayor parte de los defensores se habían unido al fallido intento de ruptura lanzado por el general Wilhelm Monk.